Hey, ¿qué tal, DigiEmprendedores? Te saluda Dante de GraficoWebs.com. El día de hoy vamos a ver sobre la última actualización de Elementor, en este caso la versión Pro 3.6, la cual hace referencia a lo que tiene que ver con WooCommerce, y en este caso es algo sencillo, un pequeño detallito que le han añadido dentro de lo que tiene que ver con WooCommerce Notices o avisos, ¿sí? Eso, haz cuenta que tú estás aquí dentro del editor de Elementor. Le vas a dar clic en este pequeño icono donde están estas líneas horizontales. Le damos clic ahí, le damos clic en ajustes del sitio, Site Settings, y aquí te va a salir una opción donde dice WooCommerce. Vas a ver que aquí sale ahora esta nueva pestaña que dice Notices, ¿sí? O avisos. Entonces si le damos clic ahí, aquí tú vas a elegir qué notificaciones o avisos tú quieres colocar. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, una puede ser, por ejemplo, cuando haya un error. La otra, a lo mejor, aquí vas a ver que, por ejemplo, le active esta y aquí sale un mensaje que sería, por ejemplo, ha habido un error, digamos, revisa, por ejemplo, el link. A lo mejor hubo al añadir algún producto, cualquier cosa, entonces una notificación, ¿no? Otro, como en este caso sería de que se ha hecho correctamente, ¿sí? O se ha añadido, y otra de información. Entonces estas son las tres notificaciones que, digamos, el usuario lo podría recibir, ¿ya? De lo que tú actives, tú vas a poder en este caso también modificar en cada una, ¿sí? Ya sea a nivel del texto. Entonces vas a ver que aquí tienes esto también. Aquí podemos modificar lo que es el color, como todo cualquier otro widget. Podemos modificar los links, todo eso, ¿sí? Entonces eso tranquilamente lo podemos modificar. Y así puedes modificar cualquier parte que tú gustes, ¿sí? De igual manera, para lo que sería del mensaje, digamos, de aprobación, o el otro también de notificación, ¿no? Todo eso, esa parte puedes modificar a nivel de colores, tipografía, sombra y todo eso. Entonces, una vez que eso tú ya le modificas, simplemente das clic en Update para que en este caso se quede ahí registrado. Y ahora yo cierro. En la parte del buscador de widgets colocamos Notice o WooCommerce Notices o avisos, como ahí lo tengas. Entonces este es el nuevo widget que aparece a partir de esta versión, ¿no? Entonces en este caso tú puedes colocar ya sea en la página de producto única, en el checkout, tú ahí eliges dónde quieres colocarle, ¿sí? Entonces, digamos, simplemente arrastras y sueltas. Digamos que yo quisiera, se me ocurre colocarlo aquí debajo del botón, ¿ya? Aquí te sale una notificación que solamente puedes añadir uno, ¿ya? No te preocupes por el mensaje que aquí sale, ¿sí? Vas a ver ya cómo va a funcionar. Entonces simplemente guardas los cambios y vamos a revisar para que veas cómo sería, ¿no? Entonces, digamos, aquí estoy en una página de producto y en este caso suponte que el usuario vio el producto y quiso dar clic en añadir al carrito, ¿sí? No, en este momento no me voy a preocupar por el diseño ni nada de eso, así que simplemente le doy clic ahí y en este caso en forma automática, ¿ya? Claro, yo tengo esto para que ya me salga aquí lo que es la finalización de la compra, pero vas a ver que aquí sale que en este caso el usuario ha añadido tal producto, y esto es en base a esa notificación o aviso que hemos colocado para que aparezca, digamos, cuando el usuario realice alguna acción, ¿no? Si hubiese algún error, saldría, digamos, en base a un color rojo y sería una notificación, un color tipo azul, ¿no? Entonces en eso consiste esta pequeña actualización, que ahora ya lo podemos modificar a nivel de color, textos, tipografía, todo eso dentro de Elementor. Y bueno, eso sería todo con respecto a WooCommerce avisos, y sin más, desde GraficoWebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.